Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro acaba de firmar la renovación más importante de su carrera con el UAE Team Emirates. Pero lo que ningún comunicado oficial va a contarte es lo que pasó antes de que esa firma existiera, lo que pasó en los días que siguieron al podio del Tour de Francia, mientras el mundo del ciclismo celebraba al nuevo héroe mexicano. El UAE negoció en secreto con su rival más directo, a espaldas de Isaac. Isaac se enteró de una forma que el equipo no esperaba, y lo que hizo después, en vez de salir corriendo hacia otro equipo, puede haber sido la jugada táctica más inteligente de toda su carrera: quedarse, negociar y posiblemente usar su propia renovación como arma para bloquear la llegada del corredor que más le amenaza. Hoy te voy a contar tres cosas. La primera, la traición que estuvo a punto de cambiar el futuro del ciclismo mexicano para siempre. La segunda, cómo Isaac del Toro respondió de una forma que nadie esperaba y que ahora algunos medios europeos están calificando como pura estrategia. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa. ¿Por qué la firma de hoy puede ser el movimiento que acabe bloqueando la llegada de su mayor rival al mejor equipo del mundo? Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora sí, vamos al lío. Para entender lo que ha pasado hoy, tienes que entender primero lo que pasó hace unos días, durante esa semana de silencio que siguió al podio del Tour de Francia y que en realidad no fue silencio de nada, porque la firma que el UAE Team Emirates ha anunciado esta mañana no es solo una renovación rutinaria de un corredor joven con su equipo, es el desenlace de una de las crisis internas más explosivas que se recuerdan en el equipo más dominante del ciclismo mundial en los últimos años. Un equipo que no había vivido ninguna situación de este tipo con ninguno de sus corredores estrella en toda la era Pogačar. Y empezó con algo que el equipo hizo a espaldas de Isaac del Toro, algo que ningún corredor que acaba de subir al podio del Tour de Francia debería descubrir de la forma en que lo descubrió él. El UAE Team Emirates empezó a negociar en secreto el fichaje de Paul Seisas, el corredor francés de 19 años, que en este Tour de Francia estuvo a solo 2 minutos de Isaac en la clasificación general y que fue cuarto de la clasificación final, para incorporarle a la plantilla en 2029. Solo un acuerdo verbal, sin papel firmado, sin nada vinculante, pero suficiente para que la información se filtrara al mercado ciclista, y suficiente para que el agente de Isaac del Toro, Alex Carrera, el mismo representante que gestiona los intereses de Tadej Pogačar, se enterara de lo que estaba pasando antes de que nadie se lo dijera directamente. Hasta ese momento, Isaac llevaba semanas estudiando la oferta de renovación que el UAE le había presentado, una extensión de contrato que le aseguraba en el equipo hasta 2032, con una mejora económica sustancial frente a las condiciones actuales. Un contrato a largo plazo que cualquier corredor de 22 años en el pelotón mundial, sin la información que tenía Isaac, habría firmado sin pensarlo dos veces y sin hacer ninguna pregunta adicional. Pero cuando el agente de Isaac supo que el equipo estaba negociando al mismo tiempo con Seisas, la oferta se quedó sobre la mesa, sin respuesta, congelada. ¿Creéis que el UAE cometió un error al negociar con Seisas sin informar primero a Isaac? ¿O es normal que un equipo explore opciones en el mercado con total discreción? Déjamelo en los comentarios. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque la reacción de Isaac del Toro ante esta situación dice mucho más sobre su carácter que cualquier resultado sobre la bicicleta. La postura de la gente fue muy clara, sin ambigüedades ni margen para la interpretación. Si el UAE finalmente concreta el fichaje de Seisas, Isaac querrá garantías concretas y por escrito sobre cuál va a ser su rol dentro del equipo a partir de ese momento y en los años siguientes. Porque una cosa es ser el segundo jefe de filas de un equipo que tiene a Pogačar, el mejor corredor del mundo en este momento y probablemente uno de los mejores de toda la historia de este deporte, y otra cosa muy distinta es ser el tercero de una jerarquía donde también está el corredor que durante semanas enteras del Tour de Francia amenazó el podio de Isaac con una diferencia que en la clasificación general nunca superó los 2 minutos y 14 segundos al final, con 2 podios en grandes vueltas, con el podio del Tour de Francia como referencia más reciente y más visible, con una progresión que ningún analista serio discute en ningún
ningún medio del mundo, Isaac no estaba dispuesto a aceptar esa situación sin condiciones claras y verificables. No por orgullo, sino por lógica deportiva pura. Y Carrera tampoco. El agente, que cometió el error de firmar el contrato de Pogačar en 2024 a un precio que ya quedó largamente desactualizado con el mercado actual, no iba a repetir ese mismo error con Isaac. Y al mismo tiempo que la renovación se congelaba dentro del UAE, creando una situación de incertidumbre que el equipo no había experimentado con ninguno de sus corredores estrella en los últimos años, en el mercado ciclista empezaba a moverse algo muy significativo. Netcompany, el equipo que hasta hace poco se llamaba Ineos Grenadiers, el histórico que ganó más Tours de Francia con Chris Froome en los años dorados de finales de la década pasada, y que lleva tiempo buscando recuperar su posición en el pelotón después de una temporada sin grandes victorias, había puesto el foco sobre Isaac del Toro desde hacía semanas. Y cuando la situación del mexicano dentro del UAE empezó a complicarse por el tema de Seixas, Netcompany fue más allá de simplemente observar. Estaba dispuesta a presentar un contrato récord, un contrato que económicamente habría hecho palidecer la oferta del propio UAE para hacerse con los servicios de uno de los corredores más valiosos del mercado en este momento. Isaac del Toro no descartó estudiar esa oferta, y en el momento en que un corredor de la jerarquía de Isaac no descarta escuchar a otros equipos, el UAE ya sabe que tiene un problema real sobre la mesa. Agárrate, porque llegamos al ecuador del video, y aquí está la parte que de verdad cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Esta mañana, el UAE Team Emirates ha anunciado que Isaac del Toro ha firmado la renovación de su contrato, y la forma en que el equipo ha presentado esta renovación en el comunicado oficial dice tanto como la propia firma. Esta prórroga representa otra importante inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates XRG, asegurando la continuidad de uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera. No dice nada de Seixas, no dice nada de Netcompany, no dice nada de las semanas de negociación que precedieron a este momento. Dice exactamente lo que el equipo quiere que el mundo sepa, ni una palabra más. Y los términos de la renovación también merecen atención. No hasta 2032, como era la oferta original que llevaba semanas sobre la mesa sin respuesta. Hasta 2031. Isaac del Toro seguirá siendo corredor del UAE Team Emirates hasta finales de la temporada 2031, con una mejora económica sustancial respecto a las condiciones anteriores y con el reconocimiento explícito del equipo como uno de los corredores más prometedores del ciclismo mundial. Y en el comunicado oficial, el propio Isaac ha dejado una declaración que merece atención. Este equipo es como mi casa. Compartimos la misma ambición, la misma pasión por competir y el mismo deseo de seguir mejorando. Firmar un contrato a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar adecuado para mi futuro. Ya hemos conseguido victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor aún está por llegar. No es la declaración de alguien que ha cedido bajo presión. No es la declaración de alguien que ha aceptado condiciones que no quería porque no le quedaba otra salida. Es la declaración de alguien que está genuinamente satisfecho con lo que ha conseguido la negociación, que ha llegado a un acuerdo que le da la confianza que buscaba y que ha cerrado esta historia mirando hacia adelante sin resentimiento ni tensión. Y ahí está el matiz que más importa entender para leer correctamente lo que ha pasado. ¿Creéis que Isaac ha ganado esta partida al UAE o que el equipo simplemente ha conseguido retenerle en las condiciones que quería desde el principio? Déjamelo en los comentarios. Y ahora viene la parte más polémica de todo este asunto, la que ningún medio español ha desarrollado todavía con el detalle que merece, y que en Pelotón Sin Filtro no nos podemos callar ni aunque el comunicado oficial del equipo no diga nada de ella. Porque hay una lectura de lo que ha pasado hoy que va mucho más allá de una simple renovación de contrato. Eurosport Francia, la televisión que retransmite el Tour de Francia y que lleva semanas siendo la fuente más fiable del mercado ciclista en lo que respecta al futuro de Seixas, publicó esta misma mañana que la firma de Isaac del Toro con el UAE podría ser precisamente una buena señal para que Paul Seixas finalmente renueve con Decathlon en vez de irse al UAE. Y la lógica detrás de esa afirmación es la siguiente. Si el UAE ha cerrado la renovación de Isaac en estos términos, es porque el equipo ha decidido que su proyecto a largo plazo pasa por Isaac, no por Seixas. O dicho de otra manera, si el UAE hubiera seguido adelante con el fichaje de Seixas en los términos que se habían filtrado, difícilmente habría conseguido renovar a Isaac con estas condiciones en este momento. Las dos cosas son difícilmente compatibles. Piénsalo bien, porque esto tiene una implicación que va mucho más allá del mercado de fichajes y que afecta directamente a lo que Isaac del Toro puede llegar a ser dentro del ciclismo mundial en los próximos años. Si la interpretación de Eurosport es correcta, y hay razones sólidas para pensar que puede serlo, lo que Isaac del Toro ha conseguido con esta negociación no es solo una mejora
mejora de contrato. Ha conseguido, posiblemente, que su principal rival en el mercado, el corredor que amenazó el podio de Isaac durante semanas en el Tour de Francia, con una diferencia que llegó a ser de apenas 2 minutos en la clasificación general, no pueda llegar al mejor equipo del mundo. Ha ganado dentro del despacho lo que habría sido mucho más difícil ganar sobre la carretera, y la cronología exacta de los hechos apoya esta lectura con una claridad que es difícil ignorar. Isaac bloquea la renovación cuando se filtra el interés del UAE por Seisas. Isaac deja claro que si Seisas llega, quiere garantía sobre su rol. Netcompany aparece con un contrato récord que le da una posición negociadora de mucha fuerza. El UAE cierra la renovación de Isaac, y Eurosport dice que esa firma es buena noticia para que Seisas siga en Decathlon. La cadena de causa y efecto no es difícil de seguir, aunque el equipo no vaya a confirmarla nunca de forma oficial, ni en ninguna rueda de prensa, ni en ningún comunicado que salga de sus oficinas en los próximos meses. Ahora bien, conviene ser honestos con la otra cara de esta historia, la que algunos aficionados ya están señalando en redes sociales y que merece espacio en este video. Hay quienes dicen que Isaac ha perdido, no ganado, porque la oferta original que el UAE puso sobre la mesa era una extensión hasta 2032, y el contrato que finalmente se ha firmado llega solo hasta 2031, un año menos, lo cual puede interpretarse como una concesión real del equipo para cerrar la situación rápido ante la amenaza de Netcompany, o como una concesión de Isaac para no alargar más una incertidumbre que tampoco le beneficiaba a él ni a su imagen pública en un momento tan delicado de su carrera. Hay quienes dicen que el UAE nunca tuvo intención real de fichar a Seisas, que todo fue una táctica de negociación para presionar a Isaac a renovar antes de que Netcompany se pusiera seria, y que en ese caso, Isaac renovó exactamente cuando el equipo quería que renovara. Y hay quienes dicen simplemente que no importa nada de este análisis político del mercado, que lo que importa es que Isaac del Toro sigue siendo UAE hasta 2031, que tiene el contrato más largo y más importante de su carrera, que económicamente estará en una posición muy diferente a la que tenía antes de esta negociación, y que a partir de ahora puede concentrarse en lo único que de verdad ha importado siempre, desde que era un chaval de Ensenada que le mandaba de MS a directores deportivos: ganar carreras. Todas esas lecturas son razonables, todas tienen algún elemento de verdad y ninguna excluye completamente a las demás. Así es el mercado del ciclismo profesional. Rara vez hay una sola historia, y casi siempre la verdad está en algún punto entre todas las versiones que circulan al mismo tiempo. Lo que sí está claro, y esto no admite demasiada discusión, es que el contexto en el que se ha firmado esta renovación la hace históricamente diferente a cualquier otra renovación rutinaria de cualquier otro corredor de 22 años en el pelotón mundial. Isaac del Toro no ha renovado desde una posición de debilidad, como alguien que no tenía alternativas y aceptó lo que le pusieron delante. Ha renovado después de dejar claro que tenía alternativas reales sobre la mesa, que Netcompany estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta para llevársele, que el mercado valoraba sus servicios por encima de lo que el UAE le estaba ofreciendo inicialmente, y que no estaba dispuesto a aceptar un rol secundario dentro de su propio equipo sin condiciones explícitas y claras. Eso es poder de negociación real. Y haberlo ejercido a los 22 años, después de una sola temporada en el Tour de Francia, dice mucho sobre el tipo de corredor y de persona que es Isaac del Toro. Y hay un detalle más que añade una capa de significado extra a todo esto. Un detalle que casi ningún medio ha mencionado en su cobertura de esta noticia y que para nosotros es fundamental para entender el peso real de lo que ha pasado. El agente que ha llevado esta negociación, Alex Carrera, es el mismo que gestiona los intereses de Tadej Pogačar, el mismo hombre que negoció el contrato de Pogačar en 2024, que según él mismo reconoció cometió el error de no valorar correctamente cómo iba a evolucionar el mercado y dejó a su cliente con un contrato que quedó desactualizado. Ha llevado ahora la renovación de Isaac con el aprendizaje de aquella experiencia sobre la mesa. Eso da una dimensión diferente a lo que ha pasado en estas últimas semanas. No es solo Isaac negociando su futuro, es el hombre más poderoso del mercado ciclista actual, utilizando todos los recursos a su disposición para maximizar la posición de su cliente más joven en el momento exacto en que ese cliente tiene más valor sobre el mercado que nunca. El futuro de Isaac dentro del UAE, a partir de ahora, pasa inevitablemente por una pregunta que el equipo va a tener que responder en los próximos meses, y que nadie ha formulado todavía de forma directa en ninguna rueda de prensa. Si Seisas no viene, y todo apunta a que no va a venir, ¿cuándo le dan a Isaac la libertad de liderar una grande, con toda la estructura detrás de él, sin Pogačar delante, sin otra opción que ganar o intentarlo de verdad? La respuesta a esa pregunta, que se empezará a responder a finales de octubre, cuando se defina el calendario de 2027 y cuando el mercado de fichajes cierre las últimas grandes operaciones del invierno, puede ser el próximo gran capítulo de esta historia, el que este canal va a seguir con la misma atención
negociación con la que hemos seguido todo lo que ha pasado esta semana. Porque lo que ha pasado esta semana entre Isaac, el UAE y Seixas ha dejado una cosa muy clara. El mercado del ciclismo de élite en este invierno va a estar más vivo que nunca, con 3 actores principales moviendo fichas al mismo tiempo. El UAE decidiendo qué hace con Seixas, Decathlon decidiendo si puede retenerle o si pierde a su gran estrella emergente, y Net Company con el dinero y el proyecto de un equipo que quiere volver a lo más alto, esperando en segundo plano, en caso de que alguno de los otros dos mueva un pie en la dirección equivocada. ¿Creéis que Isaac del Toro ha jugado perfectamente sus cartas en esta negociación y ha conseguido bloquear la llegada de Seixas al UAE, o simplemente ha renovado porque no tenía otra opción real? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Hoy, Isaac del Toro ha firmado el contrato más importante de su carrera, el que le aseguran el mejor equipo del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera. Pero la historia que hay detrás de esa firma es mucho más grande que los números del contrato, mucho más grande que cualquier cifra que se publique en los próximos días sobre lo que va a cobrar cada temporada. Es la historia de un corredor de 22 años, el mismo que hace 3 años le mandó un DM por redes sociales al director deportivo más poderoso del pelotón, porque no tenía otra forma de llegar hasta él, que aprendió a los pocos días de bajar del podio del Tour de Francia, que en el ciclismo profesional no solo se gana sobre la carretera, también se gana en los despachos, en las conversaciones que no salen en ningún comunicado oficial, en las amenazas que nunca se hacen en voz alta, pero que todo el mundo escucha igualmente. Y que cuando llegó el momento de negociar, a los 22 años, después de un solo Tour de Francia, jugó sus cartas exactamente como habría que jugarlas, con calma, con información y sin dejarse llevar por la emoción de un momento que habría hecho perder la cabeza a cualquier otro corredor de su edad. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que viene, porque el mercado de fichajes este invierno, con Seixas como pieza clave que todavía está sin resolver, con el rol futuro de Isaac sobre la mesa y con Net Company esperando en segundo plano, promete ser uno de los más explosivos que se recuerdan en mucho tiempo en este deporte. Y este canal va a estar ahí para contártelo todo antes que nadie.